si se sentía que la estaban escuchando más esta vez. Dijo que sí. Había muchos temas que ella había planteado en el gobierno anterior y que no habían sido tomados en cuenta, y que bienvenido sea si esta vez se puede avanzar más en temas como, por ejemplo, la imprescriptibilidad de los delitos de abusos sexuales contra menores. También Alejandro Fox le apareció, sí. Dijo que hay que respaldar el llamado acuerdo que hizo el presidente Sebastián Piñera. Eso ya es clarísimo. Sí, claro. Bueno, hay una disposición a los acuerdos. Hay algunos miembros de la democracia cristiana que marcan más el domicilio político y las distancias, pero hay varias personas importantes de la DC que se están acercando cada vez más y podría, ojo, transformarse en el abrelatas de un gobierno que no tiene la mayoría y que requiere con urgencia de votos en el Congreso para aprobar su agenda legislativa. Uh-huh. Otra de las portadas destacadas es la de La Tercera, que dice: Tribunal Constitucional derribará prohibición de lucro a controladores de las universidades. Esto todavía no se vota, sin embargo, la estimación de lo que trae aquí el diario La Tercera es que esto va a ocurrir porque falta uno de los votos. Se esperaba votar ya este día. Ellos adelantan que el fin al lucro termina y que se abre entonces la competencia. Va a ser una decisión polémica en la cantidad de cosas a la que se ha recurrido además al Tribunal Constitucional, que termina siendo la última Cámara Legislativa, porque fue respecto no solo al lucro, sino que, recordemos, al aborto, a proyectos bastante importantes donde termina decidiendo el Tribunal Constitucional, que esta vez tiene mayoría, entre comillas, del oficialismo. Debiera ser imparcial, sin embargo, ya sabemos cómo son las componendas y los equilibrios, y entonces ya en la próxima votación quedaría derribado esta prohibición de lucro en las universidades. Sí, el Banco Central, que mantiene la tasa en el 2,5%, y bueno, en materia internacional, toda esta debacle de Facebook, que ha perdido una cantidad de plata enorme, prácticamente un quinto de nuestro Producto Interno Bruto anual, casi 60.000 millones de dólares, con este escándalo de Cambridge Analytics. Facebook se declara espantado, asombrado, porque utilizaron la base de datos de más de 50 millones de perfiles de Facebook, pero es todo un tema digno de analizar en un ratito más acá en Duna en Punto, por las consecuencias económicas en el manejo de los derechos de la privacidad de nuestros datos, y también en materia política. ¿Qué va a pasar con las campañas a nivel mundial, que están muy, muy, muy asentadas y confiadas en su éxito en estas herramientas de manejo de datos o Big Data? Es un tema muy, muy interesante. Tenemos capitán de la selección, Gary Medel. Habemos capitán, sí, pues después de la marginación ya vamos a hablar de eso en unos segundos en nuestro bloque deportivo. 7:09. Ahora sí estamos todos. Esa fue la frase con la que tituló una fotografía Alexis Sánchez, que ayer fue el último en integrarse a las prácticas para este amistoso con Suecia. Y la verdad es que cada vez más se marcan los palos en buen chileno de varios líderes de la selección, haciendo hincapié en lo importante de vestir la camiseta, haciendo hincapié en lo importante que están todos en familia, en que ya están todos juntos, en que casi que estamos todos, no falta nadie más. Claro, llegó Alexis Sánchez y así tuiteó Arturo Vidal, quien además tuiteó, dijo: ahora ya estamos con todo pensando este nuevo proceso con el objetivo de volver a ser la selección que todo Chile se merece, mirando, dice, a Qatar 2022, de lo que se ríe un diario argentino. El diario argentino Olé, dice: La Roja jugará amistoso contra Suecia y Dinamarca, pero no logró clasificar a Rusia. Ahí siempre metiendo el dedo en la llaga. Ya, pero igual les ganamos las Copas América. Igual les ganamos. Da lo mismo. Si el fútbol es así, tiene de dulce y de agraz, de triunfos y derrotas. Lo que a mí me llama la atención es el momento que se está viviendo con un Claudio Bravo que está más que marginado. No solamente se marginó de los amistosos, sino que se ve cada vez más lejos de la selección, porque es muy difícil reincorporarse a un grupo que ha resentido su determinación de mantenerse
a un costado un arquero que ha sido capitán por mucho tiempo, que ha sido clave en buena parte de los triunfos de La Roja, en las copas que se han celebrado, con actuaciones destacadísimas, atajando penales, poniéndole un sello de liderazgo, pero que ahora, por distintas razones, él ha decidido mantenerse al margen. Muchos apuntan a desafíos familiares, choques con Arturo Vidal, en fin. Pero bueno, ha tenido duras críticas, sobre todo por su comparación de Arturo Salá con Jadwe, en fin. Oye, desacierto y además que, no sé, un poquito egoísta, porque hay que recordar que, por ejemplo, Arturo Vidal se ha mandado varios condoros y cuando se mandó sus condoros se pusieron todos detrás de él, incluso Claudio Bravo. ¿Por qué no le dieron la chance a Bravo también de equivocarse? Quizás qué es lo que pasa dentro del camarín, uno nunca sabe, porque fíjate que todos pensábamos que Alexis Sánchez, que hizo tan feliz a La Roja que está en Suecia, no tenía tan contentos a los del Arsenal, porque hoy día hay una polémica revelación. En Inglaterra aseguran que odiaban a Alexis Sánchez. Uno de los periodistas de los medios británicos dicen, ya han pasado casi 2 meses desde que Alexis Sánchez fue confirmado como refuerzo del Manchester y dice, aunque parece increíble, nunca se informó lo mal que todo el vestuario del Arsenal estaba, el camarín odiaba a Alexis Sánchez, realmente sentían que solo estaba jugando para la cámara. El Arsenal colocó estadísticas dentro del camarín después de cada juego mostrando los kilómetros recorridos, los pases, y Sánchez salía regularmente con el kilometraje más bajo por una gran distancia. Entonces realmente querían deshacerse de él. Si ha mejorado como equipo es una historia diferente, pero creo que ahora es un camarín más feliz, de acuerdo a lo que publica este medio Express and Football London. Mira. No sé, ya no les creo nada a la prensa deportiva británica. Son más chaqueteros que nosotros. Tú dices. Bueno, son duros, son súper duros. Bueno, 7:13, la agenda deportiva marcada por lo que pasa con La Roja. Sí. Vamos con la información de la economía. Banchile Inversiones destacó que la economía chilena se expandiría 3,7% este año ante mayor inversión y dinamismo sectorial. Este crecimiento proyectado para el 2018 obedece principalmente a un marcado incremento de la inversión, la que se expandiría en torno al 9% y recuperaría el nivel de comienzos de 2016 como porcentaje del PIB. Adicionalmente, provee un escenario de crecimiento sectorial para 2018 en el que concluye que, sin interrupciones de la producción, el PIB minero crecería 6,6%. Finalmente, estima que el peso chileno se apreciará hacia el final del año hasta los 580 y la inflación se expandirá con fuerza en la segunda parte del año. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. Muchas cifras que se esperan ver consolidadas en un ratito más, a las 8:30, cuando el Banco Central dé a conocer otro número importante, el IPOM, donde todas las proyecciones se van visualizando una economía que se va reactivando este 2018. Bueno, hay bastante movimiento dentro del plano económico porque ayer en una entrevista el ministro del Trabajo, Nicolás Monkever, planteaba ya con más certeza, claridad de lo que se viene respecto a las pensiones, que el 10% que actualmente todos los trabajadores por ley se aporta entre trabajadores y empleadores, esto se abre a la competencia. Dice ahora ya no solamente van a ser las AFP las que podrían estar destinadas a administrar estos fondos, sino que también se pueden abrir a otros actores dentro del mercado, como también son las cajas de compensación. Esto fue recibido bien. El presidente de la Asociación de AFP, Andrés Santa Cruz, dice: bienvenida a la competencia en la medida que todos compitamos en la misma cancha. Fernando Larraín, dice también el gerente general de la Asociación de AFP, dice: nunca ha habido un monopolio acá, dice, aquí hay 6 actores, pero sí se introduce una cancha pareja para todos. Esto es que haya un mismo giro, que exista un giro único para las AFP, para las cajas de pensiones. Eso se consideraría positivo. Sin embargo, destaca aquí, no es claro tampoco, dice que esto, primero, que sea
un monopolio. Y segundo, tampoco dices claro que esto vaya a llevar a un mercado más eficiente con precios más bajos, ni tampoco que se vaya a resolver el tema de las pensiones. Bueno, claramente no, es uno de los elementos, pero sin embargo, siempre la competencia estimula la baja de precios y eso podría ser uno de los elementos que ayudaran a tener una mejor pensión. Pero son muchos todavía los elementos que se tienen que ir introduciendo a esta nueva reforma, que es lo que muchos esperan. Ayer conversábamos con el ministro del Trabajo, Nicolás Monkever, y decía que también se iba a reunir, pese a que sabía que no había puntos de encuentro mayores con el grupo No Más AFP, porque dice que quiere abrirse al diálogo con todos los sectores. Hoy día dijo va a tener su tercera reunión con la presidenta de la CUT, que ya se han reunido 3 veces, dice, y que fíjate que están en este espíritu que les permeó, no sé cuán a la fuerza o con convicción, el presidente Sebastián Piñera, de unidad, de diálogo, y además dijo, y haciendo la diferencia, con Gerardo Varela, que había dicho que el tiempo de las huelgas, de las marchas de los estudiantes había pasado. Él dijo: la gente tiene el derecho a salir a la calle, no se echó encima a ningún trabajador. Sí. Y marcó el punto con su compañero de gabinete. Pero de todas maneras, buen ánimo. Se estimaba que la relación entre Varela y los actores de la educación iba a ser mucho más dura por lo que fue la antesala la llegada de Varela al Ministerio de Educación como columnista, su trabajo, sus opiniones respecto a su posición ideológica frente al lucro, en fin, en varios temas, la educación como un bien de consumo, no de consumo, y un montón de temas que fueron eslóganes, títulos e ideas fuerza del movimiento estudiantil durante mucho tiempo, de lo que estuvieron en contra. Pero ayer se reunió Varela con, por ejemplo, el Colegio de Profesores. En la tarde tuve la posibilidad de entrevistar al presidente del Colegio de Profesores y fue una reunión bien constructiva, en muy buenos términos, donde se acordó una mesa de trabajo y donde también hay distintos grupos que, más allá de remarcar el derecho que tienen de paralizar, de reclamar, de marchar, si es que no están de acuerdo, hay voluntades de llegar a acuerdos en varios temas que sí se puede avanzar. Así que ojalá que ese sea el espíritu. Y la cara de Camila Vallejo, eso sí, no era de la más amistosa cuando se juntó la comisión. No, parece que ahí no hubo caso. No, y también hay críticas respecto a que haya reiterado en esta entrevista del fin de semana, la tercera, que sí, que la educación era un bien de consumo. Él dice, bueno, hay insumos, hay gastos. En ese sentido lo mira desde esa perspectiva. Sin embargo, fue un discurso que durante la campaña Sebastián Piñera trató de sacarse por todas partes, y llega el ministro y lo dice de nuevo. Sí, lo otro que está dentro del marco económico, pero que lo vamos a dejar para la vuelta de la pausa, son los cambios en el Transantiago. El gobierno ha tomado una decisión que ha dejado la tendalada. Es el primer choque de buses, trenes y todo entre el gobierno y la administración saliente, porque mientras que Gloria Food tomó la decisión de declarar desierta la licitación y empezar a ponerle la lápida al Transantiago como ya lo conocemos, la ex ministra Paola Tapia, pero en llamas, reclamando que se tiró por la borda todo el trabajo que se hizo, la consulta ciudadana, una licitación que estaba bien encaminada. Andrés Gómez Lobo, ex ministro de Transportes, también, que se había pasado la retroexcavadora. Pero bueno, yo creo que lo más importante aquí es que acá se tomó una decisión de partir desde cero con otro concepto de Transantiago. Por lo tanto, lo que pase aquí en adelante con este transporte va a ser responsabilidad de este gobierno. Claro. Y este gobierno no va a poder echar la culpa al anterior. Se tomó una decisión absolutamente clara. Se está tomando decisiones rápidas y este fue uno de los ejemplos. Vamos a seguir analizándolo porque es un sistema, bueno, ya lo habíamos dicho, que además que sigue manteniendo unas pérdidas. Si bien esto va a significar de retraso en la licitación, ajustarse un poco más el cinturón en este presupuesto que no es muy holgado, porque hay que pagar vía contrato directo a los que están operando y que se les acababa el contrato ahora. Bueno, con Cenegocia obtenga ahorros, control y trazabilidad en sus compras a través de las soluciones de licitaciones, portal de compras, gestión de facturas electrónicas y administración de contratos. Visite cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento. Con Softland, sienta la libertad de elegir comprar, arrendar o cloud. Y ahora en marzo, Softland con un 15% de descuento en cualquier modalidad de adquisición. Visita www.softland.cl. Nos vamos a la pausa a esta hora de la mañana, son las 7:20, a levantarse todos los que están todavía ahí atrapados en la sábana, los que están saliendo.
Sigan con nosotros, volvemos dentro de un par de minutos. Sí, esto es de Uno en Punto, nos vamos con la música de Depeche Mode, que es el regreso más esperado a Chile. La banda toca este miércoles en el Estadio Nacional. Ahí está, parte de su música. Ya regresamos. Que las cocinas son uno de los espacios más importantes de tu hogar. Queremos acompañarte en la experiencia de formar la tuya. Con más de una década de vida, Kitchen Center, la marca líder en equipamientos de cocina, ofrece diseño, tecnología e innovación a través de sus 15 tiendas ubicadas a lo largo de Chile. Además cuenta con servicio técnico propio y un completo mix de marcas y productos a los que no te podrás resistir. Encuentra el calor de hogar que reúne a la familia en tu cocina junto a Kitchen Center y vive la experiencia de espacios y sabores que inspiran. Siguiendo con el estado del tiempo, se nota que ya está terminando el verano, porque detrás de estas nubes podemos ver una sorpresa. Sí, porque se viene marzo con los gastos de los útiles, los uniformes, el seguro del auto. Si marzo te sorprende, sorprende tú a marzo. Comprando con tus tarjetas de crédito BCI, paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés y además acumula hasta el triple de millas Advantage, puntos BCI o pesos Open Sky. Comprando en los 7 rubros de la campaña. Descubre más en bci.cl. Infórmese sobre el límite de garantía estatal a los depósitos en su banco o en sbif.cl. Esto es Duna en Punto, con Matilde Burgos y Gonzalo Ramírez. Duna. 7 de la mañana con 22 minutos. A esta hora de la mañana vamos a conversar sobre inversiones, vamos a conversar sobre la vida de cada uno que se desarrolla en la ciudad, que tiene que ir al aeropuerto, que tiene que pagar TAC, que tiene que pasar por puentes que muchas veces no están construidos. Para todo eso, ¿quién está en la línea? El ministro de Transporte, Arturo Fonten. De Obras Públicas. De Obras Públicas, perdón. Me quedé con la ministra de Juventud. Ministro Fonten, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Matilde. Soy Juan Andrés Fonten, hermano de Arturo. Ya está todo malo, muy temprano en la mañana. Ministro, bueno, tiene muchísimos desafíos en su cartera. Estábamos hablando específicamente, esta semana vivimos una protesta por el TAC. Y esto es un problema que tiene difícil solución. Usted nos va a explicar por el tema de las concesiones, la duración de las concesiones y finalmente porque alguien tiene que pagar por el uso de estas carreteras que en un momento que nadie quería licitar pusieron los fondos y querían asegurar el reingreso de su inversión. ¿Qué soluciona ya eso? Sí, Matilde, es un problema que es entendible los inconvenientes que a la gente le produce el pago de los peajes y las dificultades que tienen hoy día las carreteras, porque muchas de ellas están muy copadas. De manera que nosotros entendemos bien esta molestia. Sin embargo, hay que entender que estas son las formas de financiar obras públicas que son, en definitiva, calidad de vida para la gente. Son la cara visible del progreso. Estas obras públicas se han concesionado, están reguladas por contratos que no se pueden cambiar sin la anuencia de ambas partes, el Estado por una parte y el concesionario por la otra. Y se fijaron peajes que tienen una tasa creciente en el tiempo. Por eso es cierto que hoy día los peajes son relativamente caros comparado con lo que eran en el pasado, pero esos peajes partieron siendo bastante baratos y contenían una tasa creciente de aumento a lo largo de los años que están llegando ahora. Ahora, estas concesiones expiran en los próximos años y el principal desafío probablemente nuestro en el Ministerio es diseñar ahora concesiones que vuelvan a licitar estas carreteras y la hagan a mucho mejor estándar, con más capacidad y más comodidades para los usuarios. Pero solución para el día de hoy no hay. Solución para el día de hoy hay en mejorías de calidad de las vías. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando a toda máquina para lograr que el sistema de peajes mejore sustancialmente con sistemas de free flow, de paso libre, de manera de que funcionen de forma mucho más cómoda y más eficiente para las personas. Pero en cuanto a las tarifas mismas, están contenidas en los contratos.
Hola, ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Ministro, para despejar un poco las expectativas de la gente, insisto en el último punto de la Matilde, porque la gente que organizó la movilización de no más TAG o no más alza en los peajes, en fin, tiene la expectativa de sentarse a conversar con usted y de buscar algunas soluciones, por ejemplo, a temas que son en la práctica llamativos y que tienen lógica. Por ejemplo, ¿se podrá dentro de este gobierno intentar una conversación con los concesionarios para tener tarifas diferenciadas para vehículos de distinta envergadura? Por ejemplo, motos, autos, camiones pagan lo mismo. ¿Se podrá o hay que esperar que los contratos vigentes terminen? Bueno, nosotros estamos muy interesados, expresamos nuestro interés en conversar con los organizadores de esta manifestación. De hecho, hicimos esfuerzo el día domingo por diversas razones, eso no resultó. Y ciertamente las observaciones que ellos tienen al sistema actual son interesantes, sobre todo para el diseño del nuevo sistema de peaje que surge con la renovación de los contratos de concesión. Ahora, el qué hacer con los actuales contratos tiene la dificultad de que estos contratos solo pueden alterarse mediante una negociación, y esa negociación con los concesionarios naturalmente cuesta plata. Si esos concesionarios van a obtener menos recursos de los que están obteniendo hoy día, y recursos muchos de los cuales están comprometidos en el financiamiento de las obras, etcétera, con las deudas que se contrajeron para financiar las obras, digamos, la única manera es compensarlos, de manera que es un tema que es difícil efectivamente de cambiar. Pero usted no lo descarta, por ejemplo, llegar a una conversación con los concesionarios para cambiar un poco el modelo de cobro, porque sabe que, ministro, usted también pasa por la autopista, yo también, y indiferente de la capacidad económica que tenga cada bolsillo, igual duele y llama la atención pasar por un tag, por un pórtico que vale 28 pesos y por uno que vale 1.500. Claro. No, mire, yo no puedo sino comprender, y como usted dice, yo vivo en carne propia esa situación, así que comprendo ese problema, pero hay que tomar en cuenta lo que estoy diciendo, que estos peajes más altos, en el fondo, compensan en parte peajes que fueron más bajos originalmente, y cuando se licitaron estas concesiones, se hicieron en esos términos. Hay un contrato que involucra la palabra del Estado, que fijó una tarifa creciente, y en consecuencia estamos en la parte en que esas tarifas son relativamente más caras. Y adicionalmente, en algunos de estos contratos de concesión, el Estado obtuvo, cuando se produjo la licitación, 20 años atrás, una suma importante de dinero con la cual financió la expansión de las carreteras, por ejemplo, hacia el sur, donde tienen poco tráfico, y entonces de otro modo el peaje habría sido extremadamente alto. Entonces no podemos cambiar las reglas del juego después de que ya se fijaron y fueron creíbles. Creo que la credibilidad de nuestro sistema es sumamente importante, porque es el que permite que sigamos mejorando nuestra red de infraestructura, no solamente en autopistas, sino que también en aeropuertos y en otras infraestructuras, y tenemos un enorme desafío para mejorar la calidad de la infraestructura de manera de crear más bienestar y más desarrollo económico en los próximos años. Ministro, lo quiero llevar a otro tema, porque durante el gobierno anterior el tema de las concesiones de la construcción de hospitales fue un tema bastante polémico, ideológico por un lado, que incluso dividió las opiniones de lo que fue la ex nueva mayoría. ¿Cómo va a ser el accionar del gobierno, de este gobierno, respecto a la construcción de los hospitales que están varios todavía con las licitaciones andando? ¿Cuál va a ser la postura de ustedes? Sí, como usted dice, Matilde, el gobierno anterior tuvo un prejuicio ideológico contra las concesiones. Eso lo llevó incluso a retirar de la Contraloría el decreto de adjudicación de uno de estos hospitales, el Sotero del Río, hospital que hasta el día de hoy no se construye debido a esa decisión. Y se pensó en ese momento, aparte de ese prejuicio ideológico, se planteó en ese momento que los hospitales financiados directamente por el Estado resultaban más económicos, lo cual se ha probado que no es así, y además ha resultado que son mucho más lentos de construir. Entonces, efectivamente, nosotros creemos que las concesiones son un instrumento a utilizar para financiar y ampliar los hospitales o construir nuevos hospitales en Chile, que es una necesidad social importante. Ahora, el cómo se usa ese instrumento tiene sus complejidades, porque es más complejo un hospital que una carretera. Hay consideraciones
cuestiones de salud que incorporar, y eso es algo que tenemos que definir en conjunto con el Ministerio de Salud, que es al final el que encarga al Ministerio de Obras Públicas el uso de las concesiones para los hospitales. Porque la concesión es solamente para la construcción, no para la administración, que fue una de las polémicas. No, es para la construcción y para la operación de los aspectos no médicos, digamos. Claro. Ministro, en otros temas usted tiene cualquier cantidad de trabajo. Así es. Es difícil esta entrevista porque no sé por dónde partir, porque además no solamente depende de su ministerio, sino que usted trabaja otorgando obras públicas para varias carteras. Para salud, para los cambios, ¿verdad? Para transporte. Para transporte, para tantas cosas. Pero quiero que le ponga algún sello aquí a la gestión Fontaine. ¿Por dónde va a partir, oiga? A mí me gustaría, por ejemplo, saber qué va a pasar con la Autopista del Sol. Yo soy un hombre de San Antonio, me interesa mucho el megapuerto, pero para tener megapuerto, esa autopista, la 78, no da abasto. Es el Festival del Taco. Así es. Bueno, no solamente la 78, desde luego la 78 está muy atochada, pero también eso ocurre con la Ruta 5 Sur, con la 68, en fin, o sea, estamos con una situación de congestión en las autopistas que es enorme, que tiene que ver con el hecho de que sistemáticamente el Estado, sistemáticamente el Ministerio, han estado llegando tarde a resolver los problemas de movilidad de las personas. Y eso se traduce naturalmente en todas estas molestias que conversábamos. Pero va a haber una ampliación de pistas con la Autopista del Sol, por ejemplo. Sí, a eso voy. Nuestra decisión como gobierno es llegar oportunamente a través de una ampliación y modernización de la red de infraestructura, que incluye la Ruta 5 prácticamente desde La Serena hasta Puerto Montt. Todo ese sector tiene contratos de concesión que vencen y en consecuencia estamos en la situación de diseñar la ampliación, un mejoramiento de estándar. Y lo mismo para la Ruta 78 a San Antonio y la 68. Se van a hacer terceras pistas en algunas partes, se van a mejorar los estándares de seguridad, se van a poner peajes automáticos de manera de que la gente no pierda tiempo en los peajes, se van a mejorar las áreas de descanso, se van a, en fin, diversas medidas que elevan sustancialmente la calidad de servicio que presta la carretera, es decir, la experiencia que vive el usuario, y que también sirven para que el transporte de mercaderías opere con mayor fluidez y en consecuencia eso también ayuda a la productividad de la economía. Ministro, se nos acaba el tiempo, pero más allá de las bromas y de los memes y de el bochorno público, ¿qué pasa con los valdivianos que están esperándose ya tanto tiempo el puente Caucao? Vimos una situación terrible a principios de semana, la semana pasada, sobre un puente que se cayó en Estados Unidos por la construcción rápida. Bueno, afortunadamente acá no hemos llegado a eso, pero el puente Caucao es ícono tal vez de las malas prácticas, pero también para los valdivianos es una situación pendiente que llevan tanto tiempo. ¿Qué va a pasar ahí? Así es, Matilde, es inaceptable, pienso yo, que durante 4 años esta situación no haya sido resuelta. 4 años lleva este puente paralizado, digamos, sin funcionar, y todo esto debido a problemas técnicos y litigios judiciales. O sea, eso es algo que no debe ocurrir. Nosotros, más allá de la historia negra de los errores de diseño o de construcción que se cometieron, lo que vamos a hacer nosotros es, y estamos que ya también haciendo, son adjudicables a la primera administración de Sebastián Piñera. Yo no voy a entrar en la discusión de la historia. El diseño de esto comienza en realidad antes de la administración anterior del presidente Piñera, y la construcción ocurre en manos de una empresa privada durante ese periodo. Pero lo importante en este momento es mirar hacia adelante. No veo qué sentido tenga centrarnos en eso. Lo importante es mirar hacia adelante. Estamos con un estudio que estaba encargado por la administración anterior, lo estamos revisando y está avanzando ese estudio. Estamos viendo qué ajustes hay que hacerle, de manera de usarlo para tomar una decisión importante, que es cómo se restablece un puente que funcione, y eso implica ya sea reemplazar o reparar las piezas que están falladas.
Muy bien, 7:35. Juan Andrés Fontaine, ministro de Obras Públicas, muchísimas gracias por la gentileza y esperamos seguir conversando con usted acá en Duna en Punto durante el año con toda la inmensa cantidad de proyectos, varios que no pudimos conversar por tiempo, pero que vamos a tener seguro algún minuto más adelante. De todo modo, muchas gracias. Muchas gracias, amable, buen ministro, día. que tenga buen día. Igualmente, hasta luego. Sorprende, Gonzalo, tú a marzo con tus tarjetas de crédito BCI. Paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés y acumula hasta el triple de millas Advantage, puntos BCI o pesos Open Sky. Sí, vamos a la ciencia. Antes de irnos a la pausa. Probablemente si usted abre su navegador esta mañana va a notar una fotografía en el famoso doodle de Google o en el principal titular, ¿no? El ícono. ¿Quién es? Bueno, Guillermo Haro, el sacerdote del telescopio mexicano que Google celebra hoy día. Un astrónomo que fue el primero en descubrir las nebulosas y las estrellas fulgurantes y trabajó en el desarrollo de la ciencia de su país. Tuvo descubrimientos muy importantes y muy conocidos para todos, incluso los que no somos expertos, pero que de repente nos gusta mirar el cielo. Por ejemplo, el más famoso, él descubrió las 3 hermanas o las 3 Marías. Mira. Que son precisamente las que aparecen junto al rostro del astrónomo en esa foto que publica Google. Es tal vez una de las figuras astronómicas más conocidas, ¿no? Las 13 Marías, parte de la constelación de Orión, representando al cinturón de Orión. Es el descubrimiento más famoso de Guillermo Haro, un hombre que estudió Derecho, que en un principio no iba encaminado a la astronomía, pero finalmente se transformó en un ícono de la astronomía no solamente mexicana, sino que también latinoamericana, siendo uno de los primeros en la región, incluido en la Royal Astronomical Society en el año 59. Imagínate, antes de que comenzara la década del 60, ya se había encumbrado en los científicos más importantes a nivel mundial. Ahí está entonces el porqué del recuerdo de Google. 7:37. Con Depeche Mode. Nos vamos a la pausa y ya regresamos con Duna en Punto. Se Negocia es número 1 en soluciones innovadoras de compras y abastecimiento para su empresa. Con más de 15.000 proveedores conectados en línea, Se Negocia cuenta con soluciones de licitaciones, portal de compras, gestión de facturas electrónicas, administración de contratos y todo lo que su empresa necesita para obtener ahorros, control y trazabilidad de sus compras. Visítanos en cenegocia.com. Se Negocia. Innovación en compras y abastecimiento. Con Softland, sienta la libertad de elegir, comprar, arrendar o cloud. Incorpore hoy en su empresa el mejor y más completo software de administración en la modalidad que a usted más le acomode. Las soluciones de Softland le permitirán cubrir integralmente todas las áreas de su empresa. Y ahora, solo por marzo, una espectacular promoción. 15% de descuento en cualquier modalidad de adquisición que usted elija. Visítenos en www.softland.cl. Softland, lo hacemos fácil. Esto es Duna en Punto, con Matilde Burgos y Gonzalo Ramírez. Duna. Ay. 7:39 ya, a despertar. Bienvenidos a Duna en Punto, los que se integran a nuestra sintonía. Se van subiendo al auto, van a dejar a los niños. Vienen los titulares con Josefina Stavrakopoulos, no se preocupe. Yo me subo al auto de los titulares. Eso. Más de 100 coroneles de carabineros pondrán su cargo a disposición tras el cambio en el alto mando. Se trata de 108 funcionarios de ese rango que antecedían en antigüedad a la nueva general de Orden y Seguridad, Pamela Olivares. La defensa de Chile, La Haya, definió no hacer grandes cambios en la respuesta a Bolivia en el equipo de nuestro país que expone ya este jueves. Dicen que se mantendrán con el eje central y la retórica preparada con antelación. El gobierno impulsará una nueva licitación del Transantiago. La ministra de Transportes, Gloria Hood, calificó como improvisado el concurso y anunció que no estaba en línea con las necesidades de los usuarios.
Y en noticias internacionales, por supuesto, contarles que la oposición en Perú filtró unos videos donde se ve el presunto intento de compra de votos para evitar la destitución de Pedro Pablo Kuczynski. El material se difunde a días de que el Congreso vote el destino político del mandatario por haber mentido sobre sus lazos con la empresa brasileña Odebrecht. Gracias, José. Buenos días. 20 minutos para las 8 de la mañana. Los que tienen acciones o intereses en las redes sociales, no solamente en Facebook, deben estar tembleques, porque las bolsas han temblado, y han temblado fuerte tras el escándalo del manejo de datos. Que hay que destacar a Channel 4, a este canal que ha estado publicando los entretelones, y también al New York Times y al The Observer, que fueron los medios que durante el fin de semana revelaron este manejo muy polémico de datos que se habrían usado al filo o incluso transgrediendo las normas sin autorización. Terceros tomando datos de 50 millones de perfiles de Facebook para usarlos en campañas políticas, particularmente de Donald Trump. Un tema que ha estado, ¿verdad?, en el ojo del huracán, donde está involucrada la firma Cambridge Analytics, que es la que hoy día Facebook acusa como la responsable de haber usado sin permiso los perfiles de sus usuarios. Ahora, es un escándalo que tiene tan molestos no solamente a la gente, a los usuarios, sino que a los congresistas en Estados Unidos y en el Reino Unido, que se está exigiendo que sea el presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, quien termine con el silencio al que él, nos tiene acostumbrados y vaya a testificar a la justicia por esta manipulación de información. Dicen, efectivamente, habrá hecho lo suficiente como para proteger los datos de sus clientes después de que su equipo fue advertido que esta consultora política estaba contratada por la campaña de Trump y que tomaba esta información de manera inapropiada. Lo que se está cuestionando es que finalmente este hipermultimillonario se haya seguido ganando sin preocuparse efectivamente de a la exposición a la que estaban viendo puestos sus usuarios, entre comillas, sus clientes. Entonces es momento para muchos que Zuckerberg deje de esconderse, dicen, detrás de esta página de Facebook y que vaya a testificar. Sí, oye, sobornos, mujeres, noticias falsas. El CEO de Cambridge Analytics confesó en una cámara oculta los métodos que salpican a Facebook. Alexander Nix explicó cómo funciona la empresa que trabajó para la campaña de Donald Trump, sembrando noticias falsas en Facebook. Un tema que ha generado una escandalera que difícilmente va a tener consecuencias políticas, pero sí va a tener consecuencias sí o sí en materia del manejo de datos personales a nivel mundial. Algo que también está en discusión acá en Chile, donde hay empresas y compañías que se dedican al análisis y a la creación de software, que han entregado mucho dato para las campañas políticas del último tiempo, que lo hacen dentro del marco legal, no están haciendo algo ilegal. La gran queja es que precisamente la normativa está muy añeja y que no responde a los actuales momentos. Un tema que no está expuesto Nicolás Vergara, que acaba de entrar, porque no tiene Facebook, no usa las redes sociales y se libra de ser blanco. Yo estoy impresionado de la elegancia de la Matilde Burgos, cuando la Matilde dice obtuvieron información de manera inapropiada. Inapropiada. Me parece una elegancia casi británica, digamos. Lady Burgos. Porque es inapropiado. No, el tema es brutal. El tema es brutal. Efectivamente, tal como lo comentaba. Ayer hablábamos de lo mismo. El tema. Yo descubrí que tengo un Facebook, pero porque alguna vez alguien me pidieron que ahora descubrí que tengo como 18 amigos y de repente me llegan las notificaciones. No, pero si nunca lo he abierto. No, sí puede ser. Pero tengo muchas solicitudes de amistad. Quiero aclarar. Eso no me cabe duda. No sé ni cómo se contestan. Bueno, 10 años lleva Facebook en Chile. En estos 10 años, claro. Seguramente que tenías una cuenta. Sí, tenía una cuenta, pero ahora de ahí no han sacado ninguna información. Ni un like a nada. A nada. Pero que han sacado información de muchas otras cosas es bien importante. Ahora, la pregunta que viene es qué pasa con WhatsApp. Y con todas las que ha comprado Facebook. Con todas las Instagram, les cuento una cosa. Twitter. Chile, que partió hace 10 años, tenía poquitos usuarios. Lleva 10 años en Chile. 39.000. ¿Saben cuántos tiene ahora?
No, pero 13 millones de usuarios en Chile. Pero sí, es una... lo que pasa es que hay gente que tiene más de una cuenta, entonces por ahí va el tema. No, un concepto que a mí me encanta usarlo en inglés, pero que es muy desútico, que esto de los early adopters. Somos muy... adoptadores tempranos no me resulta, pero muy suscriptores tempranos, tengo idea, pero en esta tecnología. Y en Facebook, en algún minuto, yo no sé si hoy día, éramos como el país con más penetración de Facebook del mundo y muy rápido. Y muy rápido. De redes sociales tiene Facebook. Claro, entonces es impresionante. Ahora, lo que son impresionantes son los 60.000 millones de dólares que pierde Facebook en 2 días. Ahora, convengamos que no es que los pierde. Aquí siempre hay una, y ustedes lo tienen muy claro, siempre hay una cosa de fulano tal tiene, Carlos Slim, tiene una fortuna de 40.000 millones de dólares. No tengo idea cuál es la fortuna de Carlos Slim. Hoy día. Y mañana tiene 38.000. Entonces alguien dice, fueron a la bóveda de Carlos Slim y alguien le sacó 2.000 millones de dólares y se lo llevó para la casa. No. Lo que pasa es que el ejercicio de que hacen una serie de indicadores, publicaciones, de decir, a ver, este señor tiene participación bursátil en X compañía. La suma del valor de las acciones de esa compañía es tanto. Por lo tanto, si las acciones bajan, al señor le cayó el patrimonio, pero nunca tuvo, porque tendría que haber vendido para tener los billetes, digamos. Es un poco lo que tiene y el potencial que tiene ese capital. Es el valor de liquidación. Exactamente. Que tampoco es tan real, No es tan porque, exacto, porque si se pusiera a vender su participación en compañía... A ver, si Slim decidiera vender su participación en Claro, por ejemplo, que es una parte importante de su fortuna, habría que ver. Puede que valiera más, porque habría gente que estaría dispuesta a pagar un premio por ser controlador, pero en el fondo es como... o si tiene que vender rápido, menos. Pero en el fondo es cómo se mide. Es como se mide. Y el tema en la práctica, Nico, es que Facebook se ha ido a las pailas. Pero son 60.000 millones de dólares. Que se dice es más de un quinto del PIB nuestro. Es que Gonzalo... Es más que la capitalización de Tesla. A ver, el presupuesto de educación en Chile son 18.000 millones de dólares por año. Imagínate. O sea, esto es 4 veces, 3 veces y algo, casi 4 veses el presupuesto de educación en Chile, que es grandote, digamos. Entonces, y son 60.000 millones de dólares. Se dice muy fácil. Sí. Ahora, todo el mundo dice que el problema práctico se dice tan fácil y por lo tanto la capitalización total también es bien relativa. Sí. Ahora, lo tienen sentado en el banquillo. Hoy día tiene que declarar ante la Comisión Europea, ante Estados Unidos también, ante las autoridades. Yo creo que al final Mark Zuckerberg va a pagar los platos rotos de la irresponsabilidad también de no haber puesto los cortafuegos. Porque desde que empezaron a difundirse y a ver la importancia que habían tenido, por ejemplo, para las elecciones norteamericanas, no esto de que se haya violado la privacidad, sino que se difundían toda esta cantidad de noticias falsas que lamentablemente la gente lo que más se informa es a través de Facebook. Ya ahí encuentro que fue insuficiente lo que hizo Zuckerberg. Pese a la preocupación y a todo lo que se dijo, poco lo que se hizo en la práctica para proteger a los usuarios. Pero es que inapropiado. El negocio es pero más que poco, Matilde, Nada, porque lo que pasa es que ahora él siguió ganando porque plata. Ahí está la pregunta que uno hace, ¿y cómo ganan plata estos gallos? Bueno, sí, con los datos. Si la información es poder. Y en este caso, además, lo que pasa es que todo esto era algo a lo que nos ha costado mucho acostumbrarnos. Hay un montón de artículos sobre Cambridge Analytica y que tiene que ver básicamente con la existencia de estos supercomputadores que tienen capacidad de procesar la Big Data. Y ahí está el tema. O sea, lo que pasa es que se juntó el hambre con las ganas de comer. Se juntó la información disponible con quién podía usarla. Y ojo, tampoco nos volvamos locos si el tema de la Big Data y el uso de esa información puede ser muy bueno. O sea, es muy bueno. Imagínate la capacidad que hay, por ejemplo, de analizar diagnósticos médicos. Si todos los diagnósticos médicos en el mundo estuvieran en línea, mapeado, se pudiera entrar entonces se podría determinar, ¿sabe qué? Sí, pero todavía falta, pero ojalá está en pañales, está creciendo. Ojalá fuera tanto como la preferencia por un tipo de aceite, que esa yo creo que hay más información respecto a la preferencia de los ciudadanos por un tipo de aceite, que por ejemplo la prevalencia de cáncer de colon y la historia previa de consumo. ¿Tú te das cuenta que la historia previa de consumo de alguien determina un montón de cosas? Entonces, o sea, no demonicemos la Big Data, porque al final del día lo que va a ocurrir... El tema son los permisos. Total. Sí, a ver, yo no tengo... A lo mejor no voy a tener problemas si a mí me piden autorización. Si me dicen, oiga, quiero usar sus datos, tales y tales datos. No todos, tales y tales datos. Para tal objetivo, yo lo pensaré y daré mi consentimiento. O no lo doy. Sí, ahí está el tema. Pero cuando me están bypaseando... Y me están además tomando el pelo. O sea, es como cuando tú vayas a la farmacia y te piden el RUT para beneficios que generalmente son pura mula.
Y en el fondo están recopilando datos nomás. Te piden el correo electrónico, te piden un montón de cuestiones que no se usan nunca. Y al final, yo casi no abro mi correo electrónico. Porque la cantidad de las toneladas de basura me tienen hasta la tusa. Claro. Oye, bueno, lleva a pensar y que cada uno tenga bien presente, que sea consciente. Matilde, ¿vamos? No, perdón. Matilde, ¿vamos? Es un desahogo. Bueno, es que nunca más te voy a mandar un mail. Revisando el correo, nunca más. Ya les puse todos los contactos. ¿No te enojas con los WhatsApp que te mando? No. Ya. Ese no, ya. No, pero sí, soy mañoso también con el WhatsApp. No me gusta que hagan tanto grupo. Sí. Ya, eso fue me meto en lo justo y necesario. Eso fue un recado para mí. Oye, ¿se acuerdan de los Vladi videos? ¿Cómo olvidarlo? 18 y hay gente en Chile que no los olvida. No pasan de moda. No. Oye, pero fíjate que los videos vuelven a complicar la situación política en Perú porque se acaban de difundir videos donde la oposición fujimorista presenta estas grabaciones de conversaciones sobre posibles beneficios para los congresistas que se abstengan de votar mañana jueves la destitución de Pedro Pablo Kuczynski. Se acusa de esta compra de votos para que finalmente, devolviéndole en el fondo el favor que hizo PPK al liberar y al darle el indulto a Alberto Fujimori. Oye, la lucha entre Keiko y Kenji es, pero Pimpinela es una alpargata al lado de los hermanitos. Son las peores, las peleas. Las peleas familiares. Cuando hay sangre, cuando hay consanguinidad por medio. Y poder. Son terribles. No. Vamos a ver qué pasa con PPK mañana. Bueno, tiene una débil situación política y con esto, con este tipo de información, la votación se le pone cada vez más compleja. Lo conversábamos ayer, lo único que puede salvarlo es el tema de la estabilidad económica que tiene Perú, que podría irse a pique si efectivamente se aprueba la destitución de PPK. Sí, el tema es cuán estable está hoy día. No sé si sí, yo te diría lo que yo le escuchaba ayer a un analista político peruano a quien conocí hace muchos años en Estados Unidos, me decía que el tema práctico era que ya estaba el trade-off entre tener un presidente dedicado solo a defenderse. Exacto. Y buscar una opción. Ahora, el problema es que no hay opciones. Porque entre Keiko y Kenji, que serían los que eventualmente podrían considerar apoyo, porque Verónica Mendoza, que en algún minuto se planteó como una alternativa, no sé exactamente por qué razón desapareció del mapa político. Sí, no, son los dos Fujimori los que están ahí disputándose los apoyos. Entonces la alternativa no se viene muy sana tampoco. Como dijo hace muchos años Álvaro Gallosa, no me van a elegir entre el SIDA y el cáncer. Más o menos. Oye, ¿qué habrá dicho Carla Bruni de la detención de Nicolás Sarkozy? Está detenido. Hoy día por segunda vez declaró bajo arresto el expresidente de Francia, porque durante la campaña política para llegar a la presidencia en 2007 se sabe ahora que habría recibido dinero de Gaddafi. Este es un tema que recién se está abriendo y podría llevar, no sé si a la cárcel, pero está teniendo muy complicado al equipo de Nicolás Sarkozy. Es que harta plata. Sí. Y según se describe, el paseo de maletines desde el Líbano a Francia fue potente, o sea, con millones en efectivo. Y vía Marsella, entiendo. Lo cual también, sí. Todo muy glamoroso. No sé si tanto. Bueno, sí. Pero no, no me quedan palabras. Oye, se suma la lista de presidentes complicados con la justicia. Lula, lo que pasa, Toledo, yo una vez le escuché, Humala. Yo una vez le escuché, no me acuerdo a quién, pero a alguien que decía que mira, los líderes políticos mundiales, todos los que fueron líderes políticos hasta el 2000, hasta el inicio del siglo XXI, se podían dividir en dos, en que ya les habían pillado el financiamiento ilegal y aquellos que los iban a pillar el financiamiento ilegal. Pero que el financiamiento ilegal de la política fue algo que yo inclusive, es más, yo diría que hasta la primera década del siglo XXI, fue algo que era absolutamente establecido, aceptado, todo el mundo miraba para el lado porque alguien tenía que hacerlo. Son pocos los países que avanzaron en la materia, inclusive los que avanzaron con fuertes legislaciones tampoco lograron mucho. La corrupción, presente como un desafío mundial. Vamos en 2 minutos. 2 minutos, sí. Pues. En 2 minutos. Mira, este problema básicamente lo podríamos tener solo las mujeres, pero no, señores. Esto lo tenemos todos. ¿Saben que tenemos una relación adictiva con el azúcar?
Obvio, Total. sobre todo cuando empieza el frío. Empezando el otoño les quiero dejar tengo mi lado femenino muy desarrollado entonces. Yo también, sobre todo con el chocolate. Y es el problema del azúcar añadida. Todo el mundo ingiere más azúcar de la que debería. Incluso con los endulzantes, lo que provoca esto, más allá de los niveles de glicemia, es que te dan ganas de consumir más azúcar. Y ahí se produce este círculo que vicioso. No es virtuoso, es bastante vicioso. Por lo tanto, aquí en este artículo que trae el New York Times, plantea cómo llegamos a este círculo y qué podemos eliminar para no seguir agrandando el círculo. Cambiar la dieta, ya lo sabemos todos, es difícil. Pero si partimos con un desayuno que está cargado en cosas dulces, el resto del día, dicen, no va a ser mejor y va a ir estimulando a que se consuma más azúcar durante el día. Entonces, aquí hay varios datos prácticos de lo que ustedes pueden hacer para ir terminando con esta adicción, porque además el azúcar que nosotros tenemos que consumir está en la fruta, está en todos los productos que tenemos básicamente en nuestra dieta, pero añadirle, en el añadir está el problema. Así que ahí en 2 minutos y en el tweet de Duna vamos a dejarle este artículo del New York Times y con esto entonces estamos terminando. Sí, Duna, pero punto, antes Gonzalo. A propósito de azúcar y de la cocina, Kitchen Center. Líderes en equipamientos de cocina, te ofrece diseño, tecnología e innovación. Visita sus tiendas a lo largo de Chile o en www.kitchencenter.cl. Vive la experiencia Kitchen Center, espacios y sabores que inspiran. Que tengan un gran miércoles. Ya llega Josefina Stavrakopoulos con Noticias en Duna y luego aquí se queda nuestro querido Nicolás y recibe a Consuelo Saavedra y a Matías del Río en Hablemos. Ellos me reciben a mí, ¿no? Muy buenos días. Buenos días.